Muy buenas noches. Otro viernes aquí para comentar, como siempre, las cosas más importantes y más relevantes. Y vamos a saludar ahora a la psicóloga Mili. Hola, muy buenas noches, un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes temas maravillosos que nos han servido y sabemos que también a ustedes allá en casita o en el trabajo, ahora prácticamente el que tenga un móvil, un celular, nos puede estar sintonizando y por qué no, seguir aprendiendo. La verdad es un placer estar con una psicóloga, ahorita vamos a conocer un poquito más de ella, que nos hable acerca del TDA. En esta noche el tema va a ser acerca del TDA y ella es una experta en este tema, así que vamos a ver la oportunidad de que se pueda presentar. Muy bien, mucho gusto a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Ana Ruth Camal Romero. Actualmente estoy trabajando en el área de educación especial. Muy bien, mucho gusto. Muchísimo gusto, ¿no? Y qué padre, ¿no? Que tengas las atenciones, ¿no? Cuando dices, estoy trabajando en el área de educación, donde prácticamente hay mucha demanda que muchas veces pensamos que no es así, sin embargo la hay. Y justamente una de las preguntas de esta noche, ¿no? ¿Cómo afecta clínicamente la ansiedad en las personas con TDA? Bueno, el tema es muy extenso, vamos a tratar de ser un poquito muy específicos en esa cuestión, ¿no? Pues realmente desde el momento de la detección, porque la detección abarca muchísimo esfuerzo, muchísimo impacto también emocional en la familia, porque todavía vemos que a pesar de que se observan los hijos ciertas dificultades en el comportamiento, en la conducta, en la falta de atención, por ejemplo, en la parte escolar, todavía hay cierto sentimiento de temor, ¿no? en los padres a veces para aceptar primero que a su hijo le está pasando algo, ¿no? Que a lo mejor su desarrollo, su desenvolvimiento no va de acuerdo a la edad o de acuerdo a otros niños que observen, ¿no? Entonces, primero la parte de la aceptación de que hay algo que le pasa a mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí hay un impacto, porque, por ejemplo, el aceptar, el buscar, el iniciar esta parte de dónde pregunto, dónde yo puedo acercarme para ver qué le está sucediendo. ¿Por qué será que en la escuela a lo mejor están reportándome que no me termina tareas, que se distrae, que no lo sé, que no sigue las indicaciones del docente dentro del grupo, que no puede culminar tareas o actividades, ¿no? Entonces, ¿por qué será que lo están reportando? Entonces, desde ahí vemos que hay un impacto en la familia, en los padres, ¿no? Pues tengo la fortuna de trabajar en esta parte, lo educativo, en el área de educación especial, y nosotros observamos en ese trabajo con los padres que hay todavía esta dificultad de ellos para asumir que algo está sucediendo, ¿no? Y nosotros al iniciar este trabajo con los alumnos y poder detectar, poder observar, poder entrar al grupo, por ejemplo, para ver lo que ocurre desde ahí, pues ya nos damos una idea de que realmente a veces se está presentando esta situación, ¿no? Y al momento de hablar con los padres para esta devolución de resultados, cuando nosotros observamos esas características, vemos que también hay otro impacto, ¿no? Porque el asumir, por ejemplo, que a tu hijo le está sucediendo algo, que a tu hija tiene esas dificultades y que ya alguien más lo observó y que te está recomendando, por ejemplo, el acudir a un servicio médico para confirmar, por ejemplo, un diagnóstico, vemos que viene a cambiar en los papás, en las mamás, pues muchas situaciones allá en la casa, ¿no? Que incluso, bueno, muchos de ellos al compartirle pues la manera en que cómo observamos a los niños ahí sobre su rendimiento, a veces ya pues se niegan a aceptar esa realidad, ¿no? Y desde ahí ya vemos un impacto en eso, ¿no? Entonces sí hay mucho camino y es muy extenso el hablar sobre Sí, justamente, ¿no? Como dices, la ansiedad creo que no solamente se va a dar
en la persona que lo tiene, sino que también se va a dar en los padres. A lo mejor dirás, bueno, a lo mejor no vive con los padres, pero los tutores o la familia que rodea a esa persona también se va a incrementar la ansiedad. Claro. Entonces yo creo que sí es importante bueno, quería preguntarte algo específico. Dentro de un salón de clases, ¿hay niños que no han sido detectados? Por supuesto, claro que sí. En el salón de clases hay gran diversidad de alumnos que llegan, ¿no? Y que todos ellos también vienen de una historia familiar, ¿no? Y al momento que llegan a un salón, estamos hablando alrededor de que será 38, 40 alumnos a veces, pues este compartir en grupo pues ya se enriquece, ¿no? Y vemos que van a empezar a aparecer los niños que por allá son más observables, que pues no logran centrar su atención, que se levantan, que no siguen indicaciones. Entonces sí van ellos a destacar del resto del grupo, ¿no? Entonces sí, desde ahí hay muchos niños que todavía no han sido valorados, no han sido detectados. El trabajo en conjunto para hacer una detección tiene que venir de la mano del docente. Entonces también el docente en su grupo, cuando observa que ciertas características de los niños le están de alguna manera dificultando su proceso de aprendizaje, ellos deberían de pues apoyarse del servicio de educación especial cuando en ese caso la escuela cuenta con el servicio. En este caso, Educación Especial trabaja mucho para la detección y poder acompañar a la familia para este proceso, porque no es fácil, ¿no? Entonces, sí, realmente, como tú me preguntabas al inicio, la ansiedad sí se ve reflejada en la escuela, porque vemos niños que igual que socialmente, pues dejan de trabajar, dejan de acercarse a los grupos, porque generalmente son los más señalados en las escuelas como los que se portan mal, los que no sé, son conflictivos, que crean situaciones por allá problemáticas de conducta, o sea, son los más reportados en sí. Entonces sí es necesario que bueno, los docentes nos veamos cercanos a los servicios de educación especial para que pues les damos algunas recomendaciones de cómo lo pueden trabajar, cómo pueden incluir a ese niño en las actividades, pues para ver que no tenga mucho impacto en su desenvolvimiento social también, ¿no? Y, por ejemplo, lo emocional sobre todo. Sí, Ani, yo por ejemplo, que me gustaría preguntar esto, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no son muy hiperactivos, como les llamamos, esa palabra la voy a borrar de mi vocabulario, pero que tienen condiciones de TDA, pero no tienen la hiperactividad, la impulsividad, no está ahí la impulsividad. Entonces, bueno, yo que he sido docente tanto tiempo y que he tenido la facultad, la oportunidad de trabajar con ustedes, me doy cuenta de que inclusive es un poco difícil para nosotros determinar, tenemos muchos alumnos. Claro, yo siempre acudí porque pues me preocupaban ciertos aspectos, trabajar con los papás, trabajar muy cercano a ustedes, pero mi pregunta muy clara es, ya que nosotros no tenemos la especialidad, ¿cómo podríamos apoyar todo este trabajo antes de la detección? Yo estoy hablando antes de determinar que ese niño sí tiene esta condición. Bueno, desde el aula muchos maestros sabemos que todos los días se esfuerzan por atender a esta gran diversidad, ¿no? Pues lo inicial pudiera ser como maestros desde el aula, pues tratar de que la metodología de clase, por ejemplo, incluya a todos, tomando en cuenta los estilos, a lo mejor de aprendizaje, utilizando a lo mejor estrategias por allá para poder centrar la atención, no lo sé, de alguna manera. Quizá como se decía, no van a diagnosticar o no van a, como especialistas, ¿no?, determinar si hay o no hay la dificultad de la atención o la hiperactividad, pero desde su posición como maestros, el docente puede enriquecer en la manera en cómo el niño se va incluido dentro del aula y cómo pueda él pues rendir en las actividades, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay muchas estrategias ahorita de la parte metodológica, ¿no?,
apoyar el trabajo pedagógico que tiene el maestro dentro del aula. A veces a través de juego, porque los niños que presentan alguna dificultad en la parte atencional, a través del juego te los puedes ganar y tratar con ellos de que rindan, que estén atentos, que te sigan, y se tiene que hacer un trabajo. Si el maestro tiene esa visión de dar un poco más, ¿no?, a los niños dentro del aula, va a diversificar entonces su clase, de manera que todos puedan estar incluidos, ¿no? De que todos participen, y aquel que se esté quedando buscar alguna forma, alguna estrategia de que también él forme parte de las actividades, ¿no? Entonces desde ahí, desde el aula, se puede hacer. Y me gusta la idea de que estás hablando de los papás en duelo, ¿no? De que pues aceptarlo es un poco complicado, pero por ejemplo, a mí sí me gustaría que tú nos platicaras algunas estrategias de poder hacer que los otros papás no sientan ese rechazo hacia la familia y causarles aún más ansiedad a esos papás que acaban de tener, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Un diagnóstico ya preciso, ya confirmado y que viven todavía ese impacto. Entonces, ¿cómo hacer que los grupos de papás también puedan apoyar a esa familia? Porque aquí es lo más importante. Lo más importante es entender que este niño se va a volver un adulto, va a apoyar a la sociedad, y que nuestra responsabilidad social de todos los ciudadanos que estén en cualquier ámbito, que este alumno, que este niño sea capaz de cumplir su propósito, de poder avanzar, de poder ser, de poder estar. No es alguien que no pueda hacerlo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a individuos con características, pues, de verdad, inclusive sobresalientes. Entonces, ¿cómo podría ser? A mí sí me gustaría eso, porque creo que eso apoyaría muchísimo a los papás, apoyaría muchísimo al niño, apoyaría a los docentes, apoyaría a la sociedad, que es lo que busca este programa, apoyar a la sociedad. Claro. Creo que tendríamos que partir desde el hecho de que mientras más conocimiento tengamos sobre qué significa en sí el trastorno por déficit de atención y la variante, por ejemplo, combinatoria, porque ya entrando en la parte clínica, ¿no? Para poder diagnosticar realmente cuál es la que está presente. O ambas, ¿no? O ambas, así es. A veces puede ser también solo el déficit de atención, o también la variante combinada, ¿no? Exacto. Entonces, para poder, no lo sé, clarificar desde ahí y ver cómo orientar a las familias, cómo sugerir a las familias. Hay que recordar, por ejemplo, que el déficit de atención, el trastorno en sí, como se le llama en el área de la salud, que casi no me gusta ese nombre, ¿no? De trastorno, pues más para los criterios diagnósticos del área de salud. Más que nada en la parte, digamos, social, cultural, lo podemos ver como una dificultad realmente del niño, ¿no? Para rendir de acuerdo a lo esperado. Pues realmente lo primero que hay que entender es que no es una enfermedad, ¿no? Porque todavía existen muchos mitos alrededor de esto, ¿no? El pensar que, por ejemplo, la convivencia con ellos va a hacer que tu hijo copie las conductas que ellos están teniendo, no. Es muy difícil, de verdad, quienes tienen algunos hijos con este padecimiento o esta situación, no es fácil el vivir todos los días con esta situación que se enfrenta dentro de la familia, ¿no? Y realmente todavía hace falta mucha información en las personas, en los educadores, en todos nosotros, para primero tener claro que las personas que tienen esa dificultad no es porque ellos quieran o porque ellos, porque lo que destaca por aquí, por ejemplo, son las conductas, ¿no? Entonces nos vamos más para ver esa parte del reflejo pero también ellos sufren, también ellos están pasando por muchas cosas de manera interna
que provoca que suceda esto. No porque lo quieran hacer, sino es una incapacidad, en este caso en el niño, para controlarse, para manejarse, para inhibir, por ejemplo, pensamientos, conductas y todo, ¿no? Entonces, pues realmente, si lo entendiéramos nosotros como que es ajeno al niño, como que él no lo quiere hacer realmente, separaríamos esta parte, ¿no? Claro. de la conducta, porque realmente es terco, es mal portado, es mal educado, todo eso es lo que destaca. Entonces a veces los papás a veces se dejan llevar por eso, y por eso es que hay muchísimos efectos por allá en la parte emocional y social. Entonces a veces en las familias pues se dejan llevar por esto y decir, no te lleves con fulanito porque porque vas a ser como vas él. a ser como él. Vas a ser como él. Exactamente. O no lo vamos a invitar porque qué tal si va a ser, no sé, algo en mi fiesta incluso, ¿no? Justamente Entonces, esto, ¿no? No estudió conmigo, pero en un año mayor, ¿no? De que estaba en la carrera, era un muchacho que tenía hiperactividad. Entonces él decía, yo en algún momento llegué a sentir que era excluido. ¿Por qué? Porque yo no sabía quedarme quieto, ¿no? O a lo mejor quería meterle el dedo en el pastel. Entonces decía, yo sentía que todo el mundo iba a una fiesta y a mí no me incluían. Entonces sentí que ahí empezaba a bajar mi autoestima, porque Sí, yo decía, allá no me quieren, ¿por qué? Porque soy bajito, soy delgado, ¿por qué será? Entonces empiezan a hacer unas ideas, pero no es tanto por lo como bien nos mencionaste, porque ellos, lo voy a hacer porque a propósito quiero que pase esto. No, sino que es algo que no pueden controlar. Exactamente. Entonces sí es bien importante esta parte, ¿no? De que hay que separar. No, muchas veces decimos, es que si tú puedes hacer esto, también puedes portarte bien. No, es que no es de que ellos puedan, sino que es algo que sea, por eso es una impulsividad, o es una hiperactividad, o puede estar combinado. Sí, así es. De hecho, por eso lo que se busca en esta parte es el entrenamiento. Y si se hace desde pequeños, entonces ellos solitos se ponen a manejar también en situaciones sociales, que es lo que pudiera favorecer mucho, ¿no? Sí, el pronóstico una detección temprana es muy adecuada, ¿no? Entonces, Ani, podemos entender esto. Porque voy a acotar lo que acabas de decir, el entrenamiento. Y que realmente todas las personas, para ser exitosas, necesitamos ciertos rasgos. O sea, no solamente las personas que tienen este trastorno, todos los habilidades, digamos, las habilidades que vamos es, desarrollando, nuestros recursos, todo lo que vamos usando. Entonces, el acompañamiento a los papás, que es un tema que tú tocaste, el acompañamiento a los papás y la habilidad de los papás también de entender, ok, mi hijo no quiere hacer esto. Mi hijo no vino con esta condición como un castigo. Mi hijo está aquí y voy a apoyarlo para superar esto. Esto, Ani, se logra con un apoyo psicológico constante. Yo sí quiero tocar este tema porque hay muchos mitos sobre la psicología y sí me gustaría, tú que eres una especialista en este campo, tú puedas tratar esto. ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para qué? Muy bien. Sí, en realidad, de todo lo que se observa y las investigaciones que hay mucho mejor pronóstico, o sea, muchas cosas positivas y favorables cuando hay un seguimiento de la familia con algún tratamiento, con algún acompañamiento de un profesional, ¿no? En este caso, sí es importante recordar que tanto para el diagnóstico como para el tratamiento se necesita un abordaje integral, ¿no? No solamente irnos a la parte médica o solo la familia puede con todo, ¿no? Porque no es cierto. La familia inclusive pasa por un desgaste, pasa por, no sé, desmotivación también, porque no es fácil el día a día con una condición de vida así de los hijos, ¿no? Porque es muy demandante de motivación, de esfuerzo. Entonces sí es necesario y hemos visto mayor éxito
digamos, en las familias y en los niños cuando llevan este asesoramiento o esta intervención con un profesional. En este caso, mi sugerencia sería con un psicólogo que tenga entrenamiento para poder abordar de manera familiar la situación. Y creo que es bien importante esto que dijiste, que realmente dice con el niño y con la familia. Exacto. Porque muchas veces dices, no, pues es que lo trabajo con el niño, sí, pero en realidad, ¿quién es el círculo del niño? Al final se termina trabajando con el niño y con la familia. Así es. Y recordar también que bueno, el psicólogo que tiene esta preparación se va a apoyar también de otros especialistas. Así es, muy cierto, un neurólogo. ¿no? Exacto. En algunos casos con un psiquiatra. Justamente. Si se presenta alguna otra condición. Pero ¿no? qué bueno que lo mencionas, porque específicamente, como dijiste, esto es un multidisciplinario. No precisamente tenemos que llegar primero con un psiquiatra, sino que todo tiene un proceso. Primero con quién ir, después, si con esto ya vimos que a lo mejor persiste, bueno, nos vamos con este otro especialista, ¿no? Con un neurólogo. Si vemos que todavía con el psicólogo, neurólogo, entonces, ¿qué otra cosa nos queda? Ahora vamos con un psiquiatra, ¿no? No saltarnos, a lo mejor nos saltamos al psicólogo y nos vamos directo con él. Sí, psiquiatra, ¿no? Y el detalle es que cuando saltamos esa parte muy importante del desenvolvimiento en la escuela y en la familia que puede tener un psicólogo, se van más a la parte médica. Cuando llegan con el médico, hay que recordar que sí, es muy buena la parte de la medicación y el tratamiento. Claro. Pero es más específico para la reducción, por ejemplo, de, ¿qué será? La energía, la falta de atención, trabajar esa parte, ¿no? Pero siempre debe de ir acompañada de la otra, que es más bien el trabajo en entrenamiento que se tiene que hacer. Justamente. Y eso se trabaja con un psicólogo. Entonces tiene que ser algo integral. La familia, el psicólogo y también un especialista del área de salud. Perfecto, ¿no? Pues, la verdad nos encantaría seguir platicando porque son temas muy interesantes, intensos. Y hay mucho que decir. Y hay mucho. De hecho, quiero seguir preguntando más, pero sí, miren, pero lo importante es que ustedes pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Y estamos en vísperas de hacer una red de apoyo que sea digital. Aquí vamos a invitar a la psicóloga Ani, porque verdaderamente ella tiene la especialidad completa para hacerlo, va a dirigir correctamente todo lo que ustedes necesiten. Y pues, psicóloga Mili, no sé si usted tiene algún comentario. Pues igual, ¿no? Que esa parte que bien mencionó, la detección temprana ayuda mucho. Muchísimo. Entonces, no tengan miedo, creo que es la primera parte, o aún con miedo, el miedo que te impulse a salir de donde estás. No te quedes con esas dudas. Pregunta, puedes mandarnos un mensajito donde digas a lo mejor me siento ansiosa o tengo el temor que mi hijo tenga. No pasa nada. Todos en algún momento hemos pasado por alguna circunstancia y creo que de eso se trata, de que juntos podamos apoyarnos unos a otros y poder buscar un camino, una solución. Y claro, si en algún momento requieren de la participación de aquí de nuestra especialista Ani, ella con mucho gusto igual va a podernos orientar, ¿no? Esta parte de buscar primero la orientación. ¿Dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Que eso es lo que nos va a abrir muchos caminos. No solamente ir lineales, sino que si aquí no me funciona, me voy por el otro lado. El chiste es llegar y donde yo pueda sentirme bien. Sí, así es. Yo creo que mientras más haya... Si usted puede un comentario. Sí, mientras más no sé, pudiéramos decir, mientras más iniciativa de la familia haya, mientras más motivación a quizá atender, ¿no?, de manera oportuna a los hijos. Así es. Es mucho más ganancia de tiempo. Entonces creo que eso hay que recordarlo igual a todos los que nos están sintonizando, escuchando, viendo por ahí. Claro. Que es importante el acudir, ¿no? El preguntar, como decías, para poder saber qué está ocurriendo y en base a eso trabajar, ¿no? Trabajar y ganar tiempo, que es lo importante. Súper bien, ganar tiempo. La detección temprana es bien importante. Pues, amigos míos, yo me despido junto con la psicóloga Mili, con la psicóloga Ani. Gracias. Agradezco todo este momento, todo lo que estoy aprendiendo. Y recuerda, eres un ser extraordinario. No lo olvides.